Hola, bienvenidos a una nueva clase del curso de aprendizaje basado en problemas. En el tema de hoy vamos a hablar de cómo elegir el problema. Las características de un buen problema son las que se resumen a continuación. En primer lugar, debe cumplir los objetivos de aprendizaje de la asignatura. Esto es bastante obvio, pero hay que indicarlo. Debe ser también lo más realista posible, de forma que los alumnos se enfrenten a un problema similar a lo que luego harán en su carrera profesional. Y también hay que tener en cuenta que los alumnos deben encontrar ese problema fácil de, no fácil, sino pues, ser capaces de resolverlo con sus conocimientos o con los conocimientos nuevos que puedan aprender. Es importante que el problema involucre varias disciplinas, es decir, que nunca un problema al que nos enfrentamos solamente involucra una disciplina, obviamente. Por ejemplo, para diagnosticar una enfermedad de un paciente y poner un tratamiento, pues entran en juego la fisiología, anatomía, farmacología, etc. Debe ser un problema suficientemente abierto, de forma que se suscite la discusión, es decir, que haya muchos enfoques, muchas soluciones, muchas formas de abordar el problema, de mirar puntos de vista. Los alumnos no deben recibir toda la información para resolver el problema, igual que ocurre en la realidad. Faltan datos que ellos tendrán que estimar de forma que ellos desarrollen esa capacidad de consulta de datos, de estimación, de indagación. Por otro lado, también debe incorporar y activar ciertos conocimientos previos, es decir, que uno no empieza a resolver un problema sin saber nada, sino que se apoya en algo relativamente básico, pero que le sirve como punto de partida. También tenemos que analizar qué conocimientos nuevos deben desarrollar los alumnos como parte de la resolución del problema, a la vez que están desarrollando ese problema, resolviendo el problema, ¿de acuerdo? Porque esos nuevos conocimientos deben existir. También el problema debe obligar a los alumnos a desarrollar una teoría. Podéis preguntaros qué se entiende por teoría. Pues teoría, una forma que se puede definir de forma muy coloquial, debe ser una aportación novedosa de los alumnos, algo susceptible de publicar en una revista, por ejemplo, y esto implica un nivel de abstracción alto porque exige relacionar conceptos distintos y extrapolar resultados. Y las últimas características de un buen problema son las que se indican a continuación. Debe ser capaz el alumno en su equipo, en su grupo de trabajo, de resolver el problema de forma autodirigida, es decir, que ellos van a ser los que dirijan su aprendizaje. El problema puede ser elegido por los alumnos, el tema de trabajo, y aceptado por el profesor. Esa es una opción que tiene la ventaja de que aumenta la motivación de los alumnos porque han elegido un tema que les gusta. Puede tener también el inconveniente de que los alumnos elijan un problema simplemente porque han hecho una búsqueda previamente en Internet y han encontrado que está resuelto y pueden copiar y pegar. En particular, con mi experiencia, es mejor que el profesor piense el problema, quiero decir, y que todos los alumnos se enfrenten al mismo problema. De esta forma, pues es un poco más justo, digamos, no hay problemas más difíciles y otros más fáciles. Y también el profesor puede pensar bastante bien, diseñar el problema de forma que sea suficientemente abierto, que no haya una solución única en Internet fácil de encontrar. Bueno, pasamos a cómo describir un problema. La forma de redactar el enunciado del problema es importante, tiene trascendencia. Se recomienda que se utilice un verbo en presente cuando se describe el problema a resolver, porque parece que si se utiliza el pasado es un problema que ya ha caducado, ¿no? Y no tiene interés. Hay que indicar el contexto en el que se va a resolver ese problema, cuál es el papel del alumno, si el papel del alumno es un desarrollo de un diseño, distintos, ¿no? Hay que explicar qué se quiere hacer, cuándo, en qué momento, dónde, el contexto que hemos dicho antes. También hay que dar datos específicos para describir el problema, es decir, pues hay que diseñar un agitador para masa de bollería industrial, pues hay que dar, por ejemplo, sería interesante dar el volumen del agitador o los kilos por minuto que se desean producir de esa masa para tener en cuenta
el flujo de esa masa o dimensionar el tamaño de los... indicar pues, la viscosidad de la mezcla para pensar las palas del agitador como tienen que... ¿De acuerdo? Pero también hay que intentar mantener ciertos datos ocultos, es decir, que algunos alumnos tengan que estimar algunos datos que no tengan ellos, porque en la realidad cuando uno va a resolver un problema en la industria o en la industria o en su profesión hay muchas incógnitas, ¿no? Muchos datos que faltan. También se debe indicar el producto que esperamos que los alumnos entreguen, es decir, se puede decir, pues tiene que haber un informe de tantas páginas, una construcción de un prototipo, una grabación de vídeo, etc. A continuación vamos a hablar de dos tipos de resolución de problemas, por así decirlo, que son similares a aprendizaje basado en problemas. Es lo que se denomina aprendizaje orientado a proyectos, es uno que os sonará y que comparte muchos principios con el aprendizaje basado en problemas. Es decir, muchas veces se confunde el aprendizaje basado en problemas con el aprendizaje orientado a proyectos. Algunos autores, como menciono ahí en la transparencia, lo tratan como lo mismo, como si fueran proyectos y problemas lo mismo. Sin embargo, a mí sí que me gustaría distinguir un poco entre esos dos cuadrados que os pongo ahí. El naranja representa los problemas y se caracterizan por ser situaciones abiertas, sin una solución única, proporcionan un buen contexto para aprender, porque pues, hay que desarrollar una teoría, hay que desarrollar un modelo. Entonces es un buen ámbito para aplicar eso en las ciencias, por ejemplo la medicina o la física o sociología, en fin, ciencias así. El aprendizaje orientado a proyectos es una tarea que los alumnos deben resolver. En general requiere muchos recursos, pues requiere hacer cálculos, requiere hacer dibujos, requiere hacer distintas cosas, ¿no? Un análisis de ergonomía, un análisis... ¿de acuerdo? Por lo tanto, se debe resolver en un grupo también grande, ¿no? Y un contexto muy habitual orientado a proyectos es ingeniería. Por otro lado, también habréis oído hablar en ocasiones del método del caso. El contexto más habitual es en las facultades de Derecho, por ejemplo, cuando se analizan las actas de un juicio, ¿de acuerdo? O en empresariales, cuando se analiza pues, la situación de una empresa, sea que ha quebrado, o el éxito de una empresa, ¿de acuerdo? Entonces, el método del caso es muy distinto del aprendizaje basado en problemas. Tiene dos fases el método del caso. En la primera se realiza una discusión del caso entre profesores y alumnos y se analiza lo ocurrido. ¿De acuerdo? Luego se hace una perspectiva de cada actor involucrado en el caso. Es decir, en el caso de un problema de una empresa, pues puede haber el departamento de marketing, el departamento de producción, el departamento de ingeniería. Cada uno tiene que ver el problema, la gerencia de la empresa, la dirección, tiene que dar su punto de vista en ese problema, en esa situación. En la fase 2, los alumnos reciben otro caso, similar al anterior, y entonces cada alumno elige un papel y ya pues el abogado, el defensor, el juez, etc., y se pone en marcha y es de una forma muy realista, cada uno intenta defender su postura. Es algo que en las películas americanas seguro que habéis visto con mucha frecuencia y que funciona de maravilla en derecho o en empresariales, ¿de acuerdo? Para que los alumnos aprendan a manejar situaciones de su vida real futura profesional, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues también un médico pues se puede hacer una simulación de que uno es médico y otro es paciente y va allí, doctor, me duele aquí en el brazo derecho, ay, ¿qué? Entonces es una forma de poner en marcha su situación futura real profesional. De todas formas, tanto el caso del método de proyectos como el del caso son distintos de aprendizaje basado en problemas. Vamos a ver a continuación una serie de ejemplos que pueden ser buenos o malos ejemplos de problemas de ABP, que son los que estamos citando aquí. Roles de una enfermería en una UCI, crear un modelo de crecimiento sostenible de Valencia en 30 años, en el contexto de arquitectura, cómo afrontar la eutanasia en una UCI, elaborar un diagnóstico de un perro con dolor abdominal, y el último ejemplo que os pongo es protocolo de actuación ante conflictos entre la administración y las confesiones religiosas de derecho. El primer ejemplo que poníamos, roles de una enfermera en una UCI, es claramente un mal problema, como os pongo ahí.
rápidamente os habéis dado cuenta que no es un problema abierto, es decir, que no es un problema que tenga múltiples soluciones. Y la solución, entre comillas, porque no es del problema, es una mera descripción de cosas que debe hacer una enfermera en una UCI. Pues debe encargarse de administrar la medicación, debe encargarse de comprobar que los aparatos mantienen niveles de oxígeno o etcétera, lo que sea, ¿no? No implica un análisis, un desarrollo de una teoría, una evaluación, balance, etcétera, ¿no? Es una cosa muy, muy lineal, muy simplificada, ¿no? El ejemplo 2, modelo de crecimiento sostenible de Valencia en 30 años, sí que lo calificamos como buen problema, es muy abierto, tiene múltiples soluciones, tiene múltiples enfoques, fijaros que lo primero que tendríamos que plantearnos es cómo se define sostenible, cómo se cuantifica si un crecimiento sostenible o no, cómo se puede medir, cómo se extrapola el crecimiento de una ciudad a los 30 años, qué datos se pueden analizar, cuantitativos, cualitativos, pues el padrón, en fin, pues el listado de empresas, vete a saber, es un contexto de arquitectura, ¿no? Pues entonces, por ejemplo, Valencia está rodeada por mar y huerta, se podían analizar curvas demográficas, se podían dibujar edificios sobre el mapa, es decir, seguro que cada grupo de vuestros alumnos daría un enfoque muy distinto a esto y alguno de ellos aportaría ideas que os sorprendería por lo original que son, ¿no? ¿De acuerdo? El tercer ejemplo era cómo afrontar la eutanasia en una UCI. También lo podríamos calificar como un buen problema. Es un problema muy abierto, implica cuestiones morales y legales, se podría desarrollar un protocolo, es decir, cuando llega un paciente, o sea, habría que buscar las leyes que están involucradas, los sentimientos, la forma de abordar cada persona, en fin, situaciones, si se podría clasificar de alguna forma las enfermedades o el grado de madurez no sería la palabra, pero el grado de conciencia del paciente, porque a lo mejor el paciente ya no tenía conciencia y no podía decidir, tenían que decir los familiares, etcétera, ¿no? Se podría formar al personal sanitario con técnicas psicológicas para hablar con familiares o pacientes y explicarles las opciones, ¿de acuerdo? El ejemplo 4 que ponemos es diagnóstico de perro con dolor abdominal, claramente es un mal problema. Sería más un método del caso, como os mencionaba antes de que decíamos en el contexto de derecho y de empresariales, pues sería en el contexto de veterinario, es decir, que un alumno hace de veterinario y otro hace de dueño de un perro que va con el perro a... Entonces, fijaros que este no es un problema abierto, sino que no tiene múltiples soluciones, sino la solución es un análisis tipo árbol con preguntas sí o no que llevan a un diagnóstico final, es decir, ¿tiene fiebre el perro? Sí, no, tal. Entonces se cambia. ¿Ha vomitado? Sí, tal. No implica análisis en el sentido de analizar múltiples situaciones. Sí que hay un análisis pero que lo podría hacer un ordenador, digamos, un análisis casi binario, ¿no? Y por supuesto no se desarrolla una teoría para eso es una cuestión que está muy tratada y muy trillada ya en los libros, ¿no? El quinto y último ejemplo que os pongo aquí es el protocolo de actuación en conflictos entre administración y confesiones religiosas. Buen problema. Es un problema muy abierto, hay que elaborar un modelo para trabajar, y en el fondo este problema resume un choque entre costumbres y leyes, ¿no? La religión son una serie de costumbres que tenemos, ¿no? Que están en el ámbito privado, pero que a veces afectan al ámbito público, ¿no? Pues, por ejemplo, derecho a la libertad religiosa, derecho a la libertad de expresión, etcétera, ¿no? Una cuestión que pues, se podría analizar, que se podría suscitar conflicto. ¿Debe la Iglesia pagar ciertos impuestos que pagan otras empresas? ¿O se puede bañar una mujer con burka en una piscina, por ejemplo? En fin, la piscina del ayuntamiento de tal ciudad, de un pueblo, pues está poniendo normas para el uso de la piscina, entonces pues no se puede bañar las personas vestidas, pero un burka, en fin, ¿se debe tratar a la Iglesia como un ente privado o tiene otros derechos? O sea, no es lo mismo que... Y por último, para terminar este
capítulo de ABP, pues os propongo una actividad que es diseñar un problema de ABP, que la tenéis, aquí tenéis un poco el enunciado, pero también tenéis en Moodle toda la descripción para que elaboréis vuestra propuesta de problema. Muchas gracias.